Muchas gracias, doctor Maldonado. Le damos la bienvenida al doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, director de INVIMA, quien hablará sobre las tendencias en el autocuidado, medicamentos de venta libre y suplementos dietarios. Bienvenido. Está perfecto, gracias. Buenas tardes, un agradecimiento a los organizadores del foro. Es un placer estar acá y ver tantas caras conocidas, tantas personas, tantas organizaciones, instituciones y actores con los que trabajamos diariamente para mejorar el sistema de salud de Colombia. A mí me dijeron que hablara de autocuidado y claramente yo no podía limitarme solamente a hablar de autocuidado. Entonces, utilizaré el autocuidado como una plataforma para hablar un poco más sobre la agencia sanitaria, sobre el INVIMA, en qué vamos, cómo vemos las cosas y dar una serie de pautas en lo que yo creo van a ser los cambios y las tendencias más importantes desde nuestro punto de vista regulatorio en los años por venir. Un resumen pequeño, yo creo que todos conocen el INVIMA, pero muchas veces las cifras ayudan un poco a dar la dimensión a la institución. Nosotros fuimos creados en 1993 con la Ley 100. La Ley 100 no solamente cambia totalmente el sistema de salud colombiano, sino que crea el INVIMA. Se inicia con 150 personas hace 22 años, hoy somos 1.350 funcionarios y nuestro decreto dice que tenemos que ser 1.500. No hemos podido terminar las nominaciones, los nombramientos por dificultades fiscales del país. Tenemos un presupuesto de 145.000 millones de pesos año, más o menos unos 50 millones de dólares. Interesante que en el 2012 ese presupuesto era solo de 75.000 millones. A lo que voy es que en los últimos 5 años hemos visto un fortalecimiento institucional muy importante del INVIMA, y el INVIMA que tenemos hoy es muy diferente del INVIMA que fue creado o el INVIMA que vimos en la década pasada. Tenemos oficinas en 11 ciudades del país, presencia en 13 puntos de control de primera barrera, aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y 7 laboratorios acreditados por la ONAC. Esa es la foto de nuestra sede principal en el Parque de Lourdes. Nuestra misión es promover y proteger la salud de los colombianos. Eso es lo que tenemos que hacer, en nuestra razón de ser, es por lo que nos levantamos todos los días a trabajar. Pero para llegar a esa misión, para poder cumplir esa misión, tenemos unos objetivos que nos ayudan a llegar allá. Esos objetivos son 3, según lo que hemos visto. Uno es la eficacia. Definitivamente tenemos que llegar a esa misión con eficacia. La eficacia se mide en cómo somos capaces de proteger y promover esa salud de los colombianos. Pero no podemos hacerlo sin desconocer que todas nuestras decisiones son decisiones que impactan tanto en el comercio, como en la competitividad del país, como en la admisibilidad sanitaria de productos extranjeros, como de productos colombianos en el exterior. Y por eso para nosotros la eficiencia es central. Es muy importante hacer nuestro trabajo de manera eficiente. Y finalmente, el último objetivo es la transparencia. Yo creo que el INVIMA, al ser una agencia de la cual los colombianos en cierto modo dependen, tienen que verla con legitimidad, tienen que verla sólida y tienen que verla cercana. Y no solo los ciudadanos, también los profesionales de la salud, los prestadores, los aseguradores, la industria. Y ese interrelacionamiento transparente creo que es uno de los objetivos primordiales en los que hemos estado trabajando. ¿Cómo se ven estos objetivos en el ciclo de vida de los medicamentos? Que es básicamente lo que vamos a tratar de tocar en esta presentación. Creo que la palabra mágica es riesgo, es una aproximación basada en riesgo. Y yo creo que ese es el cambio más profundo que ha tenido la institución, no el presupuesto, no los recursos humanos, no el fortalecimiento institucional, sino la aproximación basada en riesgo. Es decir, entender que no es lo mismo regular un producto biológico que un producto fitoterapéutico, que no es lo mismo un producto de venta libre que un producto que se vende con prescripción médica, que es diferente un producto que tiene historia de alerta sanitaria a un fabricante que tiene historia de alerta sanitaria a uno que no.
Y ese riesgo está medido en el INVIMA de varias formas que vamos a verlo en el ciclo de vida. Nos aproximamos con una aproximación de riesgo en la aprobación de los estudios clínicos, en el registro de los productos para que entren al mercado y en la vigilancia que hacemos en la comercialización. Voy a hablar únicamente de algunas experiencias en cuestión de registro y vigilancia postmercado, de qué estamos haciendo, de cómo estamos cambiando, porque la aproximación basada en riesgo nos permite ser más eficaces, más eficientes y mejorar la transparencia. Este es el reporte de una consultoría que terminamos este año con la Organización Panamericana de la Salud, revisando la sala especializada de medicamentos y productos biológicos. Muchas conclusiones, el documento es público, los invito a leerlo, pero hay como algunos puntos centrales. Uno, estaban los consultores sorprendidos que 7 comisionados fueran capaces de gestionar 350 trámites al mes. Superhéroes los comisionados. Pero estaban también sorprendidos que no teníamos una aproximación basada en riesgo. Es decir, la misma sala veía el mismo trámite de aprobación de etiquetas y aprobación de moléculas nuevas, siendo que los dos procedimientos y los dos trámites son totalmente diferentes en relación al riesgo sanitario y en relación a la importancia que tiene para la agencia sanitaria. Como consecuencia de esta consultoría, y no voy a entrar en detalles sobre las recomendaciones y los cambios que hemos planteado, porque si ustedes entran en la página web hoy del INVIMA, hay una invitación para que los que estén interesados vayan a un evento en 2 semanas al ministerio, donde les vamos a contar en detalle los cambios que tendrá la sala y la implementación del decreto de biológicos, como lo estamos viendo, pero eso es propaganda. Voy a contarles solamente uno de los puntos. Creamos en un acuerdo del Consejo Directivo de hace pocas semanas lo que se llama la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos. Esto significa que la sala del futuro es una sala que únicamente se concentrará en la revisión de nuevas moléculas al mercado nacional, dedicando más tiempo, teniendo una aproximación mucho más profunda sobre la evaluación. Y creo que esa aproximación basada en riesgo nos dará más robustez en las decisiones y nos dará más enfoque sobre lo que es importante en relación a decisiones regulatorias. Y aprovecho también para hablar de otras decisiones que se han tomado, que hemos tomado en los últimos años, que muestran esa aproximación basada en riesgo. Uno es el decreto 843, simplificación del trámite de modificación y renovación del registro. No podemos comportarnos de la misma manera con un producto que no conocemos, que nunca ha estado en el mercado, que solicita por primera vez registro sanitario, con un producto que ya ha estado en el mercado y que quiere una renovación, que ya tiene una historia, que ya sabemos, conocemos el fabricante, conocemos el desempeño, conocemos la farmacovigilancia. No podemos tampoco hacer la misma fila para una modificación que sea de dirección o de razón social, con una modificación que tiene que ver con cambio en la manufactura del producto. Tiene que haber una aproximación basada en riesgo, tiene que haber una diferencia en los tiempos, en los canales, en la forma en que nos aproximamos. Sé que han habido críticas de la poca implementación del decreto. Hemos trabajado con los interesados y muy pronto emitiremos una circular, esperamos que la próxima semana, dando claridad sobre algo que ha asustado un poco a la industria, y es lo que llamamos el control posterior. Antes se hacía el trámite, salía la resolución y el interesado dice: uy, no, ya pasé el examen, ya no me vuelven a mirar. Pero con el cambio es, le entregamos la resolución de manera automática y decimos, y le vamos a hacer control posterior. Pero entonces esa duda de cuánto dura el control posterior, cuánto tiempo tengo que prepararme, había impedido que realmente se utilizara este mecanismo. Vamos a dar claridad sobre cómo vamos a hacer ese control posterior. Otro ejemplo interesante es cómo logramos concluir la negociación del anexo de suplementos alimenticios en México hace unas semanas en el marco de la Alianza del Pacífico, porque implica también una aproximación basada en riesgo, implica un cambio en la forma en que vamos a hacer los registros sanitarios, teniendo en cuenta que estos productos por definición
no son productos de alto riesgo. Y teniendo en cuenta que la forma en que los regulamos tiene que ser acorde con esa definición de riesgo del producto. Estamos en marcha en una modificación del decreto 2266, que es el decreto que regula los fitoterapéuticos, los productos basados en plantas, porque también pensamos que debe haber un cambio normativo en la forma en que registramos, vigilamos y certificamos esos productos. Esperamos llegar a consulta pública en el próximo mes. Y finalmente, creo que hay un concepto que es muy interesante, que lo hemos aplicado en forma un poco no muy consistente, pero creo que a futuro va a ser mucho más utilizado, y es el concepto de convergencia regulatoria. No es lo mismo ver un producto que ya fue aprobado o que está en mercados de agencias de referencia, y con esto no me refiero solamente a las agencias europeas o americanas, sino a las agencias nivel 4 de la Organización Panamericana de la Salud, que un producto que no ha sido registrado en esos países. Y nosotros como agencia regulatoria tenemos que pensar muy bien en el costo de oportunidad. El tiempo que dedicamos en un producto es tiempo que dejamos de dedicar a otro producto. Y por eso tenemos que confiar y tenemos que trabajar con la regulación y la capacidad regulatoria de otras agencias que son homólogas, con las que hemos desarrollado confianza y que nos permite aprovechar esa capacidad regulatoria tanto nuestra como de ellos. Esta es una gráfica rápida sobre las moléculas nuevas. Creo que es simplemente para hacer otro anuncio, y es, miren el enlace del INVIMA en cifras en la parte inferior de la página web del INVIMA. Ahí tenemos cifras interesantes. Por ejemplo, publicamos cuántas moléculas nuevas aprobamos por año, cuáles son esas moléculas nuevas, cuáles fueron las negaciones, cuáles fueron las moléculas que fueron requeridas. El año pasado aprobamos el mayor número de moléculas nuevas de los últimos 5 años, pero también tuvimos el mayor número de moléculas requeridas de los últimos 5 años. Creo que esta información es importante porque permite entender un poco cuál es la tendencia, cuál es la jurisprudencia de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos y los requerimientos del INVIMA. Ahora paso un poco, ahora sí a hablar de los OTC como otro ejemplo de productos que tienen un riesgo menor y que deben ser tratados de manera diferente. No voy a leer las características de los OTC que están definidos en la resolución 0886, pero sí quiero decir que son productos que por definición tienen un riesgo bajo, porque ya han estado en el mercado 5 años, porque tienen un amplio índice terapéutico, no son de estrecho margen terapéutico, porque sabemos las indicaciones, las contraindicaciones, sabemos la estabilidad. Entonces, como INVIMA, pensamos que definitivamente la regulación de medicamentos de venta libre debe ser diferente, debe ser más amplia cuando se cumplen los requisitos, y estamos dispuestos a trabajar para que, si existen productos que están con una condición de venta de fórmula médica y que cumplen con estas características, podemos modificarlos a medicamentos de venta libre. Eso es lo que hemos hecho con la ANDI en los últimos años. Han hecho ellos la solicitud de 45 moléculas en febrero del 2015, 20 en diciembre del 2015 y 16 en mayo del 2017. Se han reclasificado 10. Uno podría pensar que es un número bajo, teniendo en cuenta que pues, la solicitud fueron 65, las 2 primeras solicitudes. Pero no debemos despreciar lo que es el cambio conceptual, lo que implica la gestión de cambio, lo que implica que una tendencia se modifique. Y la tendencia nuestra como reguladores es ser aversos al riesgo. En cualquier circunstancia donde existe un riesgo mínimo, pues la posición más fácil es el no. Pero eso es lo que queremos cambiar. Queremos tener muchos grises. Queremos tener soluciones específicas a riesgos específicos y una aproximación racional y sensata al riesgo que se nos presenta. Otro ejemplo de la aproximación basada en riesgo, y creo que esto va a revolucionar lo que hacemos en el INVIMA, es la automatización.
Yo he hablado en muchos escenarios sobre la automatización, la importancia de la automatización, lo que estamos tratando de hacer con la automatización, pero para ser honesto con ustedes, era más un sueño, más una necesidad que yo había evidenciado, pero no era una realidad tangible en donde yo les pudiera decir, esta es la fecha, la inversión es esta. Pero hoy sí puedo pararme acá y decirles, ya tenemos una realidad. Y la realidad es que después de haber trabajado por muchos años en el INVIMA con ingenieros propios, tratando de avanzar en el tema de automatización, nos ganamos el concurso del Ministerio de las TICs en el marco de la Ruta de la Excelencia y tenemos desde el último hito, el 31 de marzo del 2017, consultores externos que iniciaron un proyecto de automatización donde por etapas se van a surtir procesos de automatización según diferentes trámites. La primera meta volante o el primer sprint, como les gusta decir a los emprendedores y a los del Ministerio de las TICs, es la identificación de todos nuestros vigilados. Unirnos con Cámara de Comercio, identificarlos claramente según el NIT, darle la posibilidad a ustedes de crear perfiles según quieran ser importadores, comercializadores, acondicionadores, fabricantes, etcétera. El segundo sprint, que debe ser en 3 meses, es tener listo el módulo de registro de medicamentos de síntesis química. Es decir, cualquier persona en la web va a poder hacer la solicitud de ingresar todos los datos para tener un registro de síntesis química. Y eso es una aproximación basada en riesgo, porque básicamente nos permite concentrar los recursos no en la digitación, no en el escaneo, no en el papeleo y en los 100 metros lineales de archivo que creamos mensualmente, sino en aplicar el criterio técnico-científico a la evaluación. Entonces, con la Ruta de la Excelencia, a diciembre de este año tendremos un cambio profundo en la automatización de los procesos del INVIMA. Ya hablé de registro, hablo de la vigilancia postmercado. Nosotros todas las visitas de inspección, vigilancia y control hoy las hemos basados en nuestro sistema de inspección basado en severidad o ocurrencia de afectación que llamamos SOA. Hacemos 15.000 visitas de inspección. Hay gente que dice, pero es que a mí me han visitado como 3 veces este año, ¿es que tienen algo contra mí? Y realmente probablemente sí, pero nosotros no somos particularmente los que tenemos algo contra el fabricante o el vendedor, sino es que el modelo muestra que por el tipo de producto, por el número de registros, por las alertas sanitarias, por la vigilancia en el mercado, usted es de alto riesgo, entonces tenemos que visitarlo mucho más. Y hay otros en donde no vamos, y no vamos sabiendo que no vamos, porque lo mismo, las variables nos muestran que no es un buen uso de nuestro tiempo. Eso básicamente llevamos 1 año y medio haciendo la vigilancia con inspección, vigilancia y control con el modelo SOA y creo que ha sido un cambio bien interesante, mejorando nuestra eficacia, mejorando nuestra eficiencia. Lo mismo el informe de demuestra la calidad, el programa de demuestra la calidad, qué medicamentos muestreamos del mercado, cómo definimos los principios activos que vamos y buscamos en las droguerías o en las IPS con las secretarías de salud. Lo mismo, muéstreme su perfil, muéstreme intrínsecamente cuál es el riesgo de su producto y extrínsecamente cómo se ha comportado en el mercado, cuál ha sido su historia. Y esto es público, también los invito a consultarlo porque antes no lo teníamos público. En el enlace de farmacovigilancia tenemos el resultado de nuestros programas de muestra de la calidad. Ya se me está acabando el tiempo, voy a pasar por estas muy rápido. Creo que volviendo al tema de bajo riesgo, el bajo riesgo no significa inacción y hay riesgos que per se no están en el producto pero pueden estar en el vehículo. El riesgo del internet es inmenso. Nosotros hoy tenemos el 70% de los colombianos con una cuenta en redes sociales activa. El número de conexiones a internet en el país se ha más que duplicado en los últimos 10 años. Y lo que encontramos es mucho producto ilegal, fraudulento, que se vende en plataformas electrónicas. El año pasado hicimos un convenio con Mercado Libre y con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y bajamos 4.185 productos fraudulentos. Entonces, por un lado, tenemos que trabajar en una aproximación basada en riesgo, pero por otro lado, tenemos que evaluar vehículos que son nuevos, que nos generan
unos retos muy grandes y que definitivamente para cualquier agencia regulatoria y para la sociedad como tal son luchas que tienen que enfrentarse de manera diferente. Iniciamos con un trabajo donde nosotros decimos hay que bajar este producto, a un trabajo donde van a haber sanciones, corresponsabilidad con las plataformas que no revisen las condiciones sanitarias antes de publicar los productos que están a la venta. Nada de esto se completa. La aproximación basada en riesgo no es totalmente adecuada a menos que tengamos actores informados, a menos que tengamos ciudadanos empoderados, a menos que tengamos conocimiento. Y por eso pensamos que la educación sanitaria es una parte fundamental de nuestra aproximación basada en riesgo. Y hemos trabajado en temas centrales de educación sanitaria como los mitos de los genéricos o como nuestra primera serie web, que es la primera serie web que hace una entidad pública en Colombia, donde tuvimos 2.5 millones de reproducciones el año pasado. Un mensaje ágil, le mostramos a los colombianos cuáles son los productos de riesgo, cuáles son las acciones de riesgo, cuáles son las actitudes y la forma de proteger su salud. Entonces, no solamente es lo que hacemos al interior del registro, al interior de la vigilancia, en la comercialización, sino es empoderar e informar a nuestros ciudadanos y a los actores del sistema. Tercer ejemplo de transparencia, siempre ha habido una dificultad en consultar un registro sanitario, que la página web, que complicado. Lo logramos hacer por telefonía celular. Ahora ustedes pueden consultar el registro sanitario a través de los celulares. Importante que nos ayuden a diseminar todas estas iniciativas porque realmente creo que pueden empoderar y mejorar la información que tenemos con todos los actores. Entonces, para cerrar, el INVIMA es un INVIMA fortalecido, muy diferente al del inicio, muy diferente al de hace 5 años. Un INVIMA que entiende que su misión de promover y proteger la salud de los colombianos debe garantizarse con una gestión eficaz, eficiente y transparente, y para eso necesitamos una aproximación basada en riesgo. Hemos avanzado en esta aproximación basada en riesgo y tenemos ejemplos interesantes que muestran resultados y que muestran cómo nos enfocamos en lo que debemos enfocarnos, pero esa aproximación basada en riesgo requiere de una confianza con los actores, requiere una relación madura con los vigilados, requiere unos ciudadanos empoderados y unos canales de comunicación abiertos donde pueda haber denuncias, donde pueda haber comunicación franca. Y el ejemplo de cómo se materializa esa gestión basada en riesgo puede ser el autocuidado, puede ser los medicamentos de venta libre, y creo que eso es lo que va a marcar todavía más la gestión de la agencia sanitaria en los años por venir. Muchas gracias.